Buenas tardes, chicos. Vamos a iniciar con la clase de fisiología renal. Y en esta clase de fisiología renal ya hemos visto en la primera clase, en la parte de simulación, hemos visto cuál es la función del riñón. Y la función del riñón, la función principal del riñón era filtrar la sangre, ¿sí? Concentrar la orina. Pero no son las únicas funciones que tiene el riñón. Habíamos visto la parte anatómica, la parte funcional, pero el día de hoy vamos a describir un poco más de detalles. ¿Qué objetivos tiene esta clase? Esta clase tiene reafirmar los conceptos de la anatomía funcional del aparato urinario, analizar e interpretar los mecanismos de formación de la orina, analizar e interpretar los mecanismos de mantenimiento de la homeostasia y analizar y describir la función de los riñones como órganos endocrinos. Quiere decir que el riñón no solamente la única función es filtrar, sino que también puede producir hormonas. ¿Sí? También puede producir hormonas el riñón. Ya vamos a ver. ¿Sí? Entonces, el riñón tiene... Las funciones están en dos grupos. Una función urinaria y una función no urinaria. La función urinaria tiene que ver con la formación de orina, mientras que la formación no urinaria tiene que ver con la homeostasis, la regulación del equilibrio interno, homeostasis. ¿Y cómo se regula el equilibrio interno? Manteniendo las concentraciones de solutos en concentraciones normales, ¿sí? La homeostasis está relacionada a la osmolaridad. ¿A quién más? Electrolitos, agua corporal, presión arterial, función endocrina, ¿sí? Entonces, pero la función principal del riñón es la formación de la orina. ¿Para qué están diseñados los riñones? Los riñones están diseñados para filtrar grandes volúmenes de plasma. Ya vamos a ver cuánta cantidad de sangre filtran los riñones, ¿sí? Van purificando bastante durante todo el día. Reabsorben además grandes cantidades de agua y solutos que deben conservarse. Excreta sustancias químicas que deben eliminarse del cuerpo. Secreta sustancias químicas que el cuerpo necesita, es decir, cuando actúa como glándula endocrina. Regula varias funciones y la homeostasis. Los riñones son el 0.5% del peso corporal. Es decir, ¿cuánto será? ¿Cuánto será el 0.5 de una persona de 70 kilogramos? ¿Cuánto sería? 35, 0.35. No, unos 350 gramos más o menos, 350 gramos. Consumen el 7% de la energía total. Reciben del 20 al 25% del gasto cardíaco. ¿Eso qué quiere decir? Que los riñones son los órganos que mayor cantidad de sangre reciben. Si recuerdan la clase de fisiología sanguínea, en la cual hablamos del gasto cardíaco. Y hablamos de que el órgano que recibe la mayor cantidad del gasto cardíaco eran los riñones. El 95% más de su gasto energético lo usa para transportar el sodio, ya sea para reabsorberlo o para eliminarlo. ¿Y cómo está conformado el riñón? Está conformado por el aparato urinario, el riñón macroscópico, es decir, todo el riñón microscópico. O sea, no es tanto un riñón microscópico, sino que se habla de la unidad funcional del riñón. Y la unidad funcional del riñón se llama nefrón, porque ahí se realiza la filtración renal, la reabsorción, la excreción, ¿sí? También tenemos que ver la circulación renal, la inervación renal, ¿sí? Podemos observar a los riñones, ¿sí? Podemos observar a los riñones que tienen una ubicación retroperitoneal, ¿verdad?
Podemos ubicar también a los uréteres, que conectan el riñón ¿con quién? Muy bien, llegan hasta la vejiga, ¿sí? Hasta la vejiga. Acá está la vejiga. Y luego tenemos la uretra. Ya en la clase anterior habíamos visto que la uretra tiene dos tamaños dependiendo del sexo, ¿verdad? Es más grande en el hombre y es más corto en la mujer. El diámetro es más en la mujer que en el hombre. Y otra cosa, que en el hombre tiene una uretra con doble función. Transporta la orina y también transporta al semen, ¿verdad? Transporta al semen. Tiene una unión con las glándulas seminales y con la próstata, ¿sí? Muy bien, podemos ver acá el riñón, podemos ver a la arteria renal, podemos ver a la vena renal. Por la arteria van a ingresar la sangre, ¿sí? Luego se divide en arterias interlobulares, ¿sí? Luego viene arterias arcuatas y luego viene en arteriolas aferentes que llegan a la nefrona para poderse filtrar, ¿verdad? Y acá podemos reconocer la médula, que es la parte interna de acá, miren acá, la parte interna, y la parte externa, que ¿cómo se llama? Corteza. La corteza, ¿sí? Médula corteza. En la corteza principalmente se ubican las nefronas, y más que las nefronas, los glomérulos. Mientras que en la médula principalmente están las asas de Henle, ¿verdad? Muy bien, y los túbulos colectores, los colectores. Miren acá, hasta esta parte por lo que... disculpen, se movió. Hasta esta parte de acá, hacia arriba, se ubican principalmente ¿dónde? En lo que es la corteza. Y hacia abajo se ubican principalmente a nivel de la médula, ¿sí? Entonces, arriba ¿quién está? El glomérulo, el túbulo contorneado proximal, distal. Mientras que abajo está el asa de Henle, ¿sí? Es justo la tarea que habían hecho, ¿verdad? La asa de Henle. Muy bien. Acá vemos a la nefrona. Podemos ver porciones epiteliales, vasculares y endocrinas. Y es lo que habíamos dibujado, ¿verdad? Anteriormente, la nefrona con sus compartimientos. Unas partes se ubican en la corteza, otra parte en la médula. Pero también vamos a ver el tipo de nefronas, porque hay nefronas que están más arriba, más a la corteza, y otras más a la médula. Ya lo vamos a ver. Y acá tenemos al glomérulo renal, ¿verdad? La primera parte de la nefrona. La arteria que llega al glomérulo se llama aferente, y la arteria que sale se llama eferente. La arteria aferente tiene un diámetro más grande y la arteria eferente tiene un diámetro más pequeño. Esta diferencia de diámetros hace que la sangre llegue con mayor presión al glomérulo para poderse filtrar, ¿sí? Tenemos la cápsula de Bowman, las hojas viscerales, donde acá estas hojas viscerales y las hojas parietales. Acá también se van a encontrar los capilares fenestrados, capilares que tienen poros para que el plasma se pueda filtrar. Y una vez que se filtra puede salir a través de los túbulos renales. Entonces vamos a ver la porción vascular del glomérulo primero, ¿sí? Y ahí tenemos la porción vascular, es decir, la arteriola aferente, arteriola eferente. Tenemos a los capilares glomerulares. Y en los capilares hay túbulos fenestrados. Y esos túbulos fenestrados permiten la filtración. Muy bien. Y acá observamos, ¿verdad? Acá está la arteriola aferente, arteriola eferente. Acá están los capilares glomerulares.
a través de estos capilares glomerulares. Son capilares fenestrados que permiten que el plasma se pueda filtrar. También tenemos a los túbulos renales. ¿Cuántos túbulos? 4. Túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal y túbulo colector. ¿Cuántos túbulos en total? 4. ¿Sí? Y ahí tenemos, ¿verdad? La parte del túbulo contorneado proximal principalmente se involucra con lo que es la reabsorción. El asa de Henle, también reabsorción de agua. El túbulo distal, principalmente con la excreción. Y el túbulo colector, principalmente con la reabsorción de agua también. Y ahí vemos, ¿no? Túbulo contorneado proximal. El túbulo contorneado proximal es aquel que sale inmediatamente después de tener contacto con el glomérulo. Por acá pasa la mayor parte del filtrado. Pasa con bastantes sustancias que no se tienen que eliminar, sino se tienen que conservar. Entonces, el túbulo contorneado tiene células, miren acá. Estas células, ¿sí? Con ribete en cepillo. ¿Para qué tienen mayor cantidad de estas vellosidades? Para aumentar el área de absorción. Para eso lo hace. Para aumentar el área de absorción. Por eso es que esta parte se dedica principalmente a la reabsorción. Reabsorbe agua, reabsorbe aminoácidos, ¿sí? Reabsorbe también lo que es carbohidratos, ¿sí? Vamos a ver eso. Luego continúa, ¿cuál? El asa de Henle. Y tenemos dos asas de Henle, miren acá. El asa delgada, ¿sí? Y el asa ascendente gruesa. El asa descendente o delgada y el asa ascendente o gruesa. Esta tiene células cúbicas muy bajas, pero principalmente se encarga de la reabsorción de agua, ¿sí? Empieza a asimilar grandes cantidades de agua. Mientras que la porción gruesa es impermeable al agua y transporte activo de cloruro. Quiere decir que esta parte gruesa principalmente se reencarga de la reabsorción de cloruro. Acá tenemos al túbulo contorneado distal. Y en el túbulo contorneado distal se encuentra también en la corteza, es distal al glomérulo y se encuentra revestida por células epiteliales, sin ribete en cepillo. Si no tiene ribete en cepillo, eso nos dice, muy bien, no está diseñado para la reabsorción, sino está diseñado para la excreción, ¿sí? Mientras que el túbulo colector tiene una porción cortical y otra a nivel medular. Desembocan varios túbulos distales de otras nefronas, presenta dos elementos celulares, que son las células intercaladas y las células principales. En este lugar es donde ocurre la difusión facilitada del agua, principalmente inducida por la hormona antidiurética. Quiere decir que en el túbulo colector actúa la hormona antidiurética. ¿Y recuerdan dónde se sintetizaba la hormona antidiurética? En el hipotálamo. Del hipotálamo iba una parte de la hipófisis que se llama neurohipófisis, a la neurohipófisis. Y de la neurohipófisis se libera, llega al riñón hasta los túbulos colectores. Y acá lo que hace es que se expresen unos poros, los poros de agua, que se llaman acuaporinas. Las acuaporinas tipo 2 se expresan y permite que el agua se empiece a reabsorber. Quiere decir que cuando estás deshidratado o cuando tu osmolaridad ha aumentado, se sintetiza la antidiurética. ¿Y esta antidiurética qué puede hacer? Expresar las acuaporinas a nivel tubular para que luego pueda reabsorberlas, ¿no? Muy bien, también tenemos que ver al aparato yuxtaglomerular. Sí, es como un órgano receptor. El aparato yuxtaglomerular es un órgano endocrino, ¿sí? Se encarga de sintetizar la renina. Y esta renina va a actuar con el angiotensinógeno para formar angiotensina. Y la angiotensina 2 es la que se encarga de hacer vasoconstricción, de aumentar la presión arterial. Eso también lo hemos visto en clases sanguíneas, ¿sí recuerdan? La renina es una enzima
que también se le puede considerar como una hormona. Esta enzima, al angiotensinógeno, que es producido en el hígado, lo va cortando en partículas pequeñas y lo convierte en angiotensina 1. Muy bien. La angiotensina 1 va a ir al endotelio, a la sangre, y se va a transformar en angiotensina 2 gracias a una enzima que se llama la enzima convertidora de angiotensina. Y lo que realiza la enzima convertidora de angiotensina es convertirla en angiotensina 2. Y esta actúa como vasoconstrictor, es decir, produce vasoconstricción y aumenta la presión arterial. Lo que pasa con los enfermos de hipertensión arterial es que la angiotensina 2 la tienen muy expresada, muy elevada. Por eso se produce la presión arterial. ¿De dónde salen esos dos hormonas? O sea, la información. ¿De dónde? O sea, ¿quién? ¿En el hipotálamo? No. La angiotensina, a ver, el angiotensinógeno es una hormona precursora. La sintetiza el hígado. La renina lo sintetiza el riñón. La renina viene por sangre y corta el angiotensinógeno y la convierte en angiotensina. Entonces, una vez ya el metabolito final es la angiotensina 2, la cual tiene un poder vasoconstrictor para aumentar la presión arterial. ¿Y para qué necesita aumentar la presión arterial? Muy bien. Nosotros, recuerdan la clase de sangre, la presión, solamente porque exista diferencia de presiones, puede haber movimiento de la sangre. Y esa diferencia de presiones está dada con la presión del ventrículo izquierdo, ¿sí?, que más o menos llega a ser 120/80, y gracias a esa diferencia de presiones puede. Pero si la presión es muy elevada, ¿sí?, puede haber daño vascular, disfunción endotelial, ¿sí? Muy bien. También cumple una función homeostática con el sodio, el agua, presión arterial y una reacción ortostática. El aparato yuxtaglomerular, ¿sí?, vemos que está formada por la mácula densa, las células mesangiales y las células yuxtaglomerulares. Miren acá. Esto está rodeando ¿a quién? A las arteriolas aferentes y eferentes y al túbulo contorneado distal. Los está rodeando porque estas de acá van sensando la cantidad de sodio, ¿sí? Cuando detectan una baja de cantidad de sodio, significa que se están hipotensando. Por lo tanto, se empiezan a aumentar lo que es la angiotensina para recuperar la presión arterial. Por acá viene la sangre, ¿sí? Por acá viene la sangre. Y habíamos visto de que una vez que llega a sangre, existen lo que son los capilares fenestrados. Estos poros son dados por unas células que se llaman podocitos. Y los podocitos generan poros a nivel de la membrana de los capilares para que pueda actuar como un cernidor, ¿sí? Las moléculas pequeñas vayan ingresando. Vemos que las nefronas son heterogéneas. ¿Qué significa heterogéneas? Que son distintas. Por eso es que hay nefronas corticales o superficiales que son del 20 al 30%. ¿Sí? También tenemos nefronas mediales, como las de acá, miren, que son del 60 al 70%. O nefronas yuxtamedulares o profundas, ¿sí?, porque su asa de Henle llega hasta la parte interna de la médula, ¿sí? Acá tenemos los vasos sanguíneos, miren, ¿sí?, que estos vasos sanguíneos van a estar acá inervando, ¿sí?, a los glomérulos para realizar la filtración y rodeando a los túbulos renales para ya sea la excreción o la absorción. Habíamos hablado que el riñón tiene dos partes bien grandes, ¿verdad? Uno es la corteza y una es la médula. La corteza es la porción más externa del parénquima renal. Es isotónica con respecto al plasma. Es isotónica porque tiene las mismas concentraciones que el plasma. Recibe el 88% del flujo sanguíneo renal, ¿sí? Y el flujo sanguíneo es rápido y de alta presión. ¿Por qué es rápido y de alta presión? Porque necesita filtrar. Mientras que en la médula ya es un parénquima más interno, ¿sí?, es
hipertónico respecto al plasma. Porque arriba era isotónico porque tenían igual concentraciones. Acá reabsorbe el agua, reabsorbe algunos solutos y lo deja con bastantes solutos. ¿Sí? Recibe el 12% del flujo sanguíneo renal y el flujo sanguíneo es lento y de baja presión. Muy bien, realizamos unos 5 minutos de descanso. ¿Sí? Sí, 5 minutos, ya paré la grabación. Ya paré la grabación. Para poder estudiar lo que es cómo la sangre llega hasta el riñón, tenemos que ver cómo es la circulación de la nefrona. Es decir, cómo inicia el proceso de la circulación a nivel renal. Y todo inicia con el ingreso a través de la arteria renal. ¿Sí? Ahí está la arteria renal. De la arteria renal se va dividiendo a las arterias interlobulares. Acá tenemos las arterias interlobulares. ¿Sí? Luego vienen las arterias arcuatas. Luego vienen las arterias interlobulares, que son más pequeñas. Y luego ya viene la arteriola aferente, que es la que lleva sangre a la nefrona. Llega al glomérulo, ¿sí? Luego vienen los capilares. Muy bien, capilares fenestrados con los podocitos, con los poros que permiten la filtración. Luego sale la sangre ya purificada a través de la arteriola eferente. Luego viene a la red capilar peritubular. Esta va recubriendo a los túbulos renales, es decir, al túbulo contorneado, proximal, asa de Henle, al distal, al colector, los va recubriendo, ¿sí? Y luego ya se regresa a través del sistema venoso, y luego retorna hacia el corazón. Es decir, tenemos que ver que acá existe la famosa microcirculación, y hay 3 microcirculaciones, ¿sí? La primera microcirculación es a través de los capilares peritubulares corticales, ¿sí? Corticales. Hay otra microcirculación, que es la de los capilares peritubulares medulares. Y la más importante, porque ahí se está realizando el proceso de filtración, es la microfiltración o la microcirculación en los capilares glomerulares. Muy bien. Tenemos que ver que existe también inervación renal, ¿sí? Los nervios que llegan al riñón, hay terminaciones simpáticas, vasomotoras, secretoras, terminaciones dopaminérgicas, receptores, ¿sí? Y esta parte de hemodinámica renal ya lo vamos a tratar la siguiente clase. Esta es la parte 1, ¿sí? Solamente a manera general, acá vamos a estudiar cómo se forma la orina, ¿sí? Vamos a ver cómo se controla la presión renal por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Vamos a ver cómo se da el equilibrio ácido-base, ¿sí? Ya sea por la absorción de bicarbonato o por la eliminación de ácidos. El control de la hemostasia, ¿sí? Función metabólica, el control de la osmolaridad plasmática, cómo se regula la cantidad de metabolitos que se van excretando, se van asimilando, ¿sí? Y el control de la volemia, ¿sí? La cantidad o el volumen de sangre. Muy bien, hasta ahí nos quedamos.